Muy buenos días a todos y todas. Se podría proyectar. Good morning, good afternoon. Please select your language of interpretation. Bienvenidos y bienvenidas al webinario y empezaremos ahora mismo. Siguiente lámina, por favor. Noten que el evento estará en español con interpretación al inglés. Por favor, busquen abajo de su pantalla para la esfera para seleccionar su idioma. Siguiente. Buenos días y buenas tardes a todos y todas. Me llamo Holly Welcome Radiche y soy la representante de la CALP Network del equipo trabajando en las Américas. Tengo el honor para abrir este espacio hoy. La CALP Network es un consorcio global de actores humanitarios que participen en los ámbitos de políticas, prácticas e investigación para los programas de transferencias monetarias o PTMs. Nuestro objetivo es incrementar de manera radical la escala y la calidad de los programas de transferencias monetarias como herramienta para asistencia humanitaria. Hoy, durante el webinario, aunque hablaremos de sistemas y programas, espero que siempre mantengamos las personas vulnerables en mente. Siguiente. Los objetivos en breve del webinario. Informar y promover el informe. Siguiente. Compartir resultados principales del informe y el tema en general desde distintas perspectivas. El informe y los estudios de caso serán compartidos durante el webinario. Y por final, discutir perspectivas futuras de la investigación aplicada en la región y puesta en práctica las recomendaciones. Siguientes. Siguiente lámina. Hoy tenemos un panel excelente que nos acompaña. Primero tenemos la licenciada Claudia Herrera Melgar, la secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y la República Dominicana, o CEPREDENAC. También tenemos José Jodar, asesor técnico de la CALP Network. En el panel tenemos Lucía Steinberg, delegada regional de PTM en las Américas de la Federación de la Cruz Roja y la Media Luna. Luego, Miguel Ángel García, director regional de Centroamérica en Acción contra el Hambre. También Gabino Severino, oficial de políticas sociales de UNICEF República Dominicana. Hay también la doctora Mayra Ruano, profesora universitaria y consultora y ex subsecretaria técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala. Hay también William Martin, asesor técnico de recuperación económica y sistemas de mercado de Bureau of Humanitarian Assistance. Y por final, Humberto Soto de la Rosa, oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo de la sede subregional en México de la Comisión de las de América Latina y el Caribe, o CEPAL. Y mis estimados y estimados colegas, les acordamos para no hablar rapidito para que la interpretación fluya bien. Siguiente lámina, por favor. Bueno, un vistazo del webinario. Durará 90 minutos total. Tendremos la apertura de la secretaria ejecutiva de CEPREDENAC. Luego, José nos contará unos resultados de la investigación. Y tendremos un conversatorio del panel por unos 20 minutos. Y al final tendremos un espacio para sus preguntas y respuestas con el panel. Por favor,
usen el chat para presentarse, como veo que están haciendo, y también usen la función de Q&A para sus preguntas. Ahora pasamos la apertura del evento por parte de la licenciada Claudia Herrera, quien nos pide sus disculpas. No puede estar con nosotros hoy, pero nos compartió un video con sus palabras. Pasamos al video ahora. Buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo a Calv Network y a los organizadores por haberme invitado a este importante webinario y poder compartir con ustedes la visión desde el CEPREDENAC del rol que juegan los programas de transferencias humanitarias para la pronta y adecuada recuperación tras un desastre. Centroamérica es una de las regiones más expuestas y vulnerables a las amenazas naturales como sequías, lluvias intensas asociadas con fenómenos hidrometeorológicos de baja presión como depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. A través del tiempo hemos sido testigos de cómo la región centroamericana y República Dominicana han logrado avanzar en aspectos claves, incorporando en nuestra política centroamericana para la gestión integral de riesgo de desastres el marco global de Sendai, tales también como el fortalecimiento de la institucionalidad y las normativas para la prevención, las acciones de gestión del conocimiento, la atención a las emergencias y los desastres, la adopción de estrategias e instrumentos para la gestión financiera del riesgo, la coordinación intersectorial y el desarrollo de capacidades territoriales, entre otras acciones. Conscientes de la alta exposición y vulnerabilidad de nuestro territorio por los efectos del cambio climático, desde nuestra instancia estamos promoviendo inversiones sensibles al riesgo que nos permitan reducir considerablemente los daños y las pérdidas causadas por los desastres y contribuir al blindaje de la inversión, tanto pública como privada, y asimismo poder reforzar los trabajos para la caracterización del riesgo, como lo hemos hecho a través de nuestra plataforma de información y coordinación regional, conscientes que no podemos gestionar el riesgo que no conocemos. Desde esa Secretaría y en conjunto con la institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana y la cooperación internacional, hemos puesto a disposición varias herramientas para la evaluación del emplazamiento, de la vulnerabilidad y un balance del riesgo promedio, además de la promoción de metodologías para la valoración económica y financiera y la tasa de descuento. Cada uno de estos recursos nos permiten continuar impulsando la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en las políticas de desarrollo, en coordinación con los entes rectores de cada país y colaborando en el marco de la integración regional. El propósito principal de las transferencias monetarias es garantizar que la comunidad pueda retornar a su normalidad ante una emergencia y sobre todo que esa protección necesaria para la supervisión y desarrollo de las actividades pueda ser de manera digna. El recibir de transferencias de efectivo multipropósito también puede permitir que las comunidades afectadas puedan satisfacer sus necesidades esenciales, como la alimentación, los artículos de aseo, el albergue, los medicamentos y el acceso a servicios básicos, evitando sobre todo que tengan que recurrir a acciones peligrosas de supervivencia. Este tipo de ayudas es una herramienta particularmente fuerte e importante y estratégica en los entornos como los nuestros, en que los sistemas bancarios y de transferencia pues se genera también una serie de dificultades a la hora de la emergencia. Cada día se evidencia el incremento del uso de nuevas tecnologías, sobre todo en el sector financiero, y esto constituye una oportunidad para transferir el dinero a través de teléfonos móviles en contextos inseguros y son una alternativa a la asistencia también en especie y nos permite preservar la dignidad de los beneficiarios y sobre todo empoderarlos. Este tipo de asistencia constituye uno de los métodos más rentables para entregar ayuda humanitaria. Los programas de transferencias monetarias humanitarias han sido incorporados como un mecanismo de protección social. Estamos conscientes que todavía nos hace falta mucho para fortalecer este tipo de instrumentos y de programas. Sin embargo, hay varios países de Centroamérica que los están utilizando y que han permitido ayudar a los hogares afectados por la pandemia del COVID-19, pero sobre todo han demostrado su efectividad en términos de costo-beneficio y sobre todo de salvar vidas.
Para nuestra región es necesario reforzar este tipo de programas de transferencias con el propósito de brindar una asistencia eficaz ante una emergencia, pero que también sea una herramienta que nos permita reconstruir mejor, fortalecer la resiliencia de las comunidades y disminuir la vulnerabilidad. Es por eso que también estamos incorporando este tipo de estrategias dentro de nuestras políticas centroamericanas y nuestro mecanismo regional de asistencia humanitaria, en el que también ahora tenemos la oportunidad de actualizarlos y someterlo a consideración de nuestros presidentes, y ahora pues también tenemos considerado incorporar de manera más significativa este tipo de transferencias y sobre todo de programas que han sido demostrados su efectividad y su eficiencia. Muchísimas gracias por este espacio para compartir esta importante iniciativa que ha sido apoyada por la cooperación internacional y que ha sido, sin lugar a dudas, una gran diferencia en la respuesta a las emergencias que nos ha tocado enfrentar en nuestra región. Bueno, buenos días y buenas tardes, depende de dónde estén con todos. Y bueno, gracias Juli por la presentación. Mi nombre es José Joda, asesor técnico de la CALP Network. Y bueno, después de esta intervención de la secretaria ejecutiva de CPDNAC, hoy queríamos presentarles el estudio Programas de transferencias monetarias en el marco de los sistemas de protección social para la preparación ante las crisis en América Central, México y República Dominicana. Este estudio surgió desde la preocupación generalizada por estar mejor preparados ante las crisis de distinto tipo y proteger así a las personas más vulnerables, ¿no? El estudio ha sido liderado por la CALP Network junto con un equipo consultor y también con el comité directivo, que ha sido conformado por Goal Internacional, Visión Mundial Internacional, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, la Federación Internacional de la Cruz y Media Luna Roja, CRS y Acción contra el Hambre, que han apoyado y orientado este estudio desde su inicio hasta su finalización y su difusión. Así que, bueno, muchísimas gracias de verdad por todo este apoyo. También fueron clave las discusiones previas con una gran variedad de actores, tanto humanitarios como gubernamentales, y poder contar con investigaciones y mapeos previos de este tipo de programas. Específicamente también en la región de América Latina y Caribe. Sobre esta base existía una falta de información y de aprendizajes específicos acerca de cómo los PTMs humanitarios y los sistemas de protección social pueden mejorar su coordinación y en especial sus sistemas de preparación previos. En respuesta a esto, este estudio ha mapeado los programas de protección social que incluyen PTMs humanitarios desde el año 2016 hasta la actualidad, centrándose en la fase de preparación. Además, se han realizado 2 estudios de caso en profundidad, que lo vemos aquí en la presentación. El primero del programa Inclusión Población Infantil en República Dominicana y el segundo, Bono Único en Honduras. Siguiente lámina, por favor. Lo primero que quiero mencionar aquí es el impacto que la respuesta a la pandemia del COVID-19 ha tenido en la región, ¿no? Y cómo esto ha acelerado la innovación y las experiencias conjuntas entre los PTMs humanitarios y los sistemas de protección social. De aquí esperamos sacar lecciones que puedan servir para estar mejor preparados para respuestas a futuras crisis, también de origen climático y socioeconómicas. Algunos de los hallazgos del estudio están relacionados con el interés creciente en la región en promover PTMs humanitarios como mecanismos de respuesta en coordinación con los sistemas de protección social, incluyendo la colaboración con ONGs u agencias de Naciones Unidas, así como con los grupos de transferencias monetarias existentes en cada uno de los países o a nivel también regional. Esto pasa por la necesidad de adaptar algunos de los marcos políticos y normativos nacionales actuales para facilitar esa consideración de los PTM humanitarios en los sistemas de protección social. Para ello, se tiene que contar con leyes y acuerdos que incluyan el uso de transferencias monetarias de una forma rápida y con mecanismos de coordinación interinstitucional que sean claros.
El estudio también destaca que en la fase de preparación se tienen que planificar las funciones de coordinación y de distribución de responsabilidades entre los agentes gubernamentales y las organizaciones humanitarias y de la sociedad civil. Aquí, los grupos de transferencias monetarias también tienen un rol muy importante en cada uno de los contextos específicos. Para esto puede ser importante la financiación y los programas de acciones anticipatorias, precisamente antes de que ocurran las crisis, especialmente cuando nos referimos a las crisis climáticas y hasta cierto punto predecibles. En el marco de la colaboración entre actores, las ONGs internacionales o nacionales y las agencias de Naciones Unidas pueden reforzar las capacidades gubernamentales cuando esto sea necesario. Esto incluye recursos, financiación, formaciones, asistencias técnicas y el refuerzo de sistemas de preparación para poder desarrollar PTMs humanitarios más flexibles y más eficaces. Para ello, las organizaciones regionales y nacionales para la prevención y respuesta a los desastres naturales, como hemos visto en el caso de CEPREDENAC, es clave para que los sistemas de protección social sean más reactivos ante las crisis. Esto quiere decir incluir programas de transferencias monetarias en los planes de preparación para emergencias, armonizar los mecanismos de focalización y de selección de personas afectadas por las crisis, que estos mecanismos estén basados en la vulnerabilidad, independientemente de su estatus, y manejar mecanismos de comunicación y de rendición de cuentas que sean claros. Con estas reflexiones, parece evidente que una mejor preparación para la integración de los programas de transferencias monetarias humanitarios en los sistemas de protección social es el camino para ofrecer respuestas más flexibles, más adaptables y sobre todo más eficaces desde el punto de vista de las personas afectadas por la crisis, que no hay que olvidarlo, son las personas a las que servimos. Ahora os dejo la palabra con Lucía Steinberg, delegada regional de PTMs en América Latina y Caribe de la Federación de la Cruz Roja y Media Luna Roja, y con el resto de este impresionante panel que tenemos hoy para retomar y ampliar esta conversación. Muchas gracias, Lucía, y cuando quieras. Muchas gracias, colegas. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Estos estudios de caso resultan muy valiosos en un momento en el que el nexo entre la emergencia y el desarrollo, el famoso nexus, están entre las prioridades de la agenda internacional. Pero aún la verdad que no tenemos mucha evidencia documentada, así que gracias a la Red CALP por esta iniciativa para empezar a tener un poquito de contenido tangible. Bueno, entrando en materia, según el último informe de la red de CALP sobre el estado de transferencias monetarias en el mundo, la pandemia ha sido un acelerador de tendencias, digamos, ¿no? Y en muchos casos lo que hemos visto es cómo programas humanitarios de transferencias monetarias jugaban un rol de protección, como un rol de red de protección, de red de seguridad social, una safety net. En este sentido, al vincular la asistencia humanitaria, aunque sea temporal, a los servicios sociales, las transferencias monetarias pueden servir de piedra angular para desarrollar redes de protección social nacientes o sistemas de protección social más completos. Además, bueno, sabemos que la respuesta humanitaria debería diseñarse considerando enfoques a largo plazo, no es solamente el momento de la respuesta de emergencia, sino que buscamos soluciones duraderas y dignas para cubrir las necesidades de los más vulnerables. Todo ello realzando las capacidades de los socios locales y pensando en estrategias de salida. Bueno, esto por un lado. Por otra parte, tenemos la perspectiva de resiliencia, una óptica desde la que la respuesta a desastres y la protección social comparten objetivos como la reducción de la pobreza y de la vulnerabilidad frente a la crisis. Esto se hace a través de medidas de protección social, ¿no? Entre las que se encuentran las transferencias monetarias. Así, tal vez
podríamos considerar los sistemas de protección social como un mecanismo efectivo para reducir el impacto que estos riesgos tendrán sobre hogares vulnerables y como herramienta para construir la resiliencia más allá de las estrategias a corto plazo, como decíamos, con estrategia de salida y vinculación a largo plazo. Entonces, un sistema que está diseñado para responder mejor a la crisis, en coordinación con otros sistemas, también puede ser clave en la preparación frente a las mismas, reduciendo su impacto. Así, podemos entender el vínculo entre las transferencias monetarias humanitarias y la protección social, evolucionando para apoyar no solo la respuesta después de la crisis, sino también el desarrollo de medidas preventivas antes. En este sentido, para nosotros desde la Federación Internacional de la Cruz Roja son clave tanto la preparación en materia de transferencias monetarias, el cash preparedness, como el enfoque de la localización, la localization. Pero bueno, para ahondar en el tema, escuchemos a nuestros panelistas. En primer lugar, Miguel Ángel García Arias, director regional para Centroamérica para Acción contra el Hambre. Miguel Ángel, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta la región para preparación ante emergencias entre los actores humanitarios y los sistemas de protección social? Hola, buenos días, muchísimas gracias. Bueno, desde mi perspectiva, desde la experiencia centroamericana, que es la que yo tengo por el trabajo de estos años, yo creo que el primer desafío se encuentra en la existencia real de esas redes de protección social, existencia efectiva, y me estoy refiriendo a la necesidad de que los gobiernos tengan entre sus políticas, entre sus prioridades, la puesta en marcha y la sostenibilidad de redes de protección social convencionales, ¿no? de redes que permitan reducir la vulnerabilidad, que es muy marcada en el caso centroamericano, que permitan atender esos hogares que son los que están especialmente expuestos al impacto de los desastres recurrentes que afectan la región, pero que el impacto de esos desastres está muy relacionado, como tú también mencionabas anteriormente, a esa vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad de un adulto mayor con 2 nietos a cargo, esa familia que para nosotros la vemos en el día a día de nuestros trabajos como el ejemplo de mayor situación de precariedad. Esa familia, en ausencia de una red de protección social convencional, de la existencia de una, por ejemplo, dentro del concepto de protección social, de una pensión mínima, de un acceso a becas que permita estudiar a esos nietos que están a su cargo, en ausencia de comedores escolares que ayuden a la situación alimentaria de esa familia, en ausencia de todos esos programas y sobre todo de una permanencia en el tiempo, cuando llega un desastre, esa familia en situación de especial vulnerabilidad, pues obviamente se ve completamente desbordada. Eso además reforzado por estar residiendo en lugares que no son adecuados, por encontrarse con una suma de problemas. Entonces, para mí, para nuestra organización, y yo creo que ahí podremos coincidir mucho, el mayor problema es que las redes de protección social convencionales existan, perduren y tengan una continuidad en el tiempo. Y esto es muy importante porque vemos, por ejemplo, el caso de Guatemala, donde las redes de protección social en estos últimos años tuvieron un impulso allá por el 2012, siempre de la mano, y eso también da que pensar de préstamos internacionales, no de una política nacional incorporada a las prioridades y al presupuesto como un servicio público establecido. Existe también otro problema y un desafío mayor aún, que creo que no se avanza suficientemente en esta línea porque no hay una demanda social, y esto es importante matizarlo. Las personas incluso no son conscientes de cómo esa red de protección social podría disminuir su situación de precariedad. No hay una demanda social y no hay tampoco un debate social. No está en los medios, no está entre los creadores de opinión la temática planteada. E incluso es al contrario. Existe una manera de estigmatizar estos programas
y una visión un poco siempre recurrente respecto a aspectos que pueden ser negativos, como puede ser el clientelismo o el mal uso de estos fondos. En realidad creo que ahí tenemos un desafío enorme, que es el de poder instalar en las sociedades centroamericanas la necesidad de que los estados, al igual que ocurre ya en todo el mundo, los estados avancen hacia la creación de esas redes de protección social convencionales, que serán las que nos permitirán, cuando ocurre un desastre, rápidamente adaptarnos y ofrecer servicios, ofrecer programas de transferencia adaptados a quienes más lo necesitan. Y ya por último, solo llamar la atención sobre una cuestión que es fundamental en Centroamérica, y es que en ausencia de estas redes de protección social formales, lo que está funcionando son redes de protección social informales. Básicamente lo que me estoy refiriendo son a las remesas. Y aquí hay un dato interesantísimo en plena pandemia. En el año 2021, cuando la economía estaba todavía afectada por los lockdown y cuando en principio pensábamos que las remesas iban a disminuir, fue todo lo contrario. De entre el año 2020 y el 2021, las remesas, en el caso de Guatemala, por ejemplo, se incrementaron un 35%. Actualmente, en 2021, las remesas, esa red de protección social informal, que es clave para la realidad, para la sociedad guatemalteca, supuso 15 billones de dólares, 15 billones de dólares, frente a los 14 billones del presupuesto con el que cuenta el gobierno de Guatemala, con todos sus componentes, todas sus actividades y todos sus programas y políticas públicas. Entonces ahí vemos, ¿no? En ausencia de esa red de protección social de los estados, bueno, pues la propia sociedad busca cómo suplir esa carencia. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel García, de Acción contra el Hambre. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de Q&A y tendremos tiempo para comentarios más tarde. Pasemos entonces ahora con Gabino Severino, oficial de Políticas Sociales de UNICEF en República Dominicana. Gabino Severino, considerando lo que se ha mencionado y considerando el caso de República Dominicana, ¿cuál es la perspectiva de UNICEF para fortalecer y preparar estos sistemas de protección social mediante el uso de programas de transferencias monetarias para una mejor respuesta a la crisis? Sí, Adelante. sí, muchas gracias, buenos días, buenas tardes. Sí, en primer lugar quiero hacer referencia, ¿no?, a unos antecedentes previos que creo que son importantes para matizar la intervención. Nosotros en la República Dominicana, UNICEF y otras agencias de Naciones Unidas, estamos apoyando desde el año 2018 el sistema de protección social para la adaptación de su programa regular para responder a emergencias. Cuando llegó la pandemia por COVID, estábamos en pleno proceso de adaptación del sistema, porque pensamos, ¿no?, y todo el enfoque había sido pensando en emergencias hidrometeorológicas. La República Dominicana está en plena ruta de los huracanes que azotan el Caribe entre junio y noviembre de cada año. Pero la pandemia nos encontró en ese camino. Y creo que producto de todo ese esfuerzo, el sistema pudo responder a la emergencia por el COVID-19, pudo hacer las adaptaciones del lugar, pudo ser flexible y hacer una expansión importantísima del programa regular, una expansión vertical de casi multiplicar por 6 las transferencias que recibían las familias en situación de paz, como decimos aquí, en situación de normalidad, e igualmente hacer una expansión duplicando también la cantidad de hogares participantes en el programa y haciendo un programa de focalización para personas o para hogares vulnerables con personas con enfermedades crónicas, personas con discapacidad y con otras condiciones, ¿no?, que afectaban y hacían más dramática los efectos por COVID-19. En ese marco fue que UNICEF intervino y movilizó recursos para apoyar a la población, a los hogares con niños y niñas con discapacidad. Y de alguna manera, esta intervención mostró, ¿no?, que primero que el sistema es flexible, que tiene capacidades para adecuarse y para responder a una emergencia, y sobre todo los efectos que tiene el programa de transferencias monetarias para contener la expansión de la pobreza.
En el caso de República Dominicana, esto implicó, ¿no?, que en lugar de que la pobreza extrema se incrementara y aumentara un 8%, solamente llegara a un 3%. O sea, se contuvo la pobreza extrema 5 puntos porcentuales, producto, ¿no?, de los efectos del programa de transferencia. Igualmente, la pobreza general se hubiese incrementado al 35% en lugar de un 21%. O sea, creo que ahí hay una muestra clara de cuál es el impacto que tienen los programas en situación de crisis. Igualmente, creo que la experiencia del programa ya permitió que a partir del año de junio del año pasado, el programa de transferencias, el programa Supérate, como se denomina en la República Dominicana, marcara de manera muy clara la inclusión de transferencias monetarias para emergencia. Creo que es un aspecto importante. En Dominicana, el sistema en su conjunto tiene algunas fortalezas que vale la pena resaltar. Creo que el hecho de que exista una institucionalidad que, aunque está cobijada bajo una misma plataforma, pero que tiene funciones operativas diferenciadas para captar a los hogares que van a participar en los programas sociales, elaborar un padrón social. Igualmente, que exista una entidad que se encargue del acompañamiento sociofamiliar y de trabajar directamente con las comunidades, la verificación de corresponsabilidades y en la identificación de los hogares que están en mayor vulnerabilidad, también es un aspecto importante. Y de igual manera, el hecho de que exista una entidad que se encargue, ¿no?, de hacer las entregas, de administrar la relación con los proveedores de servicios financieros y de administrar una red de abastecimiento. Creo que esos son aspectos importantes que vale la pena resaltar. Lo que en el contexto dominicano hemos identificado como oportunidades de mejora: en primer lugar, la protección social está basada en un marco normativo, programático e institucional, que son decretos del Ejecutivo. Eso quiere decir que de una administración a otra el sistema puede ser modificado, puede ser cambiado. O sea, no hay una base normativa que sustente y que dé sostenibilidad y perspectiva de largo plazo al sistema. Igualmente, el sistema tiene brechas, ¿no?, de exclusión, que creo que deben ser resueltas porque no llega a las poblaciones que más lo necesiten. Y creo que eso es un aspecto importante, y creo que el camino, ¿no?, y los pasos que debemos dar en la República Dominicana están encaminados a que el sistema pueda responder de manera general, tanto en situaciones de normalidad, pero sobre todo en situaciones de emergencia, que pueda llegar a las poblaciones que son más necesitadas y que van a sentir los efectos de una crisis de manera más intensa. Creo que esos son grandes desafíos que tiene el sistema y que debe emprender en los próximos años. Hay un debate, ¿no?, muy interesante con respecto a todos estos desafíos, que creo que la administración actual lo está marcando en la agenda, y que pronto vamos a tener por lo menos un nuevo marco normativo que agrupe, que también hay mucha dispersión en el sistema, que agrupe a todo el sistema de protección social, que cree los vínculos entre la protección social y la protección civil, o el sistema de gestión de riesgos, que ahora ese vínculo no está muy claro, y que facilita, ¿no?, que haya dispersión y que la respuesta no sea más coordinada y más efectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabino Severino, desde UNICEF en República Dominicana. Y de ahí nos movemos a Guatemala con la doctora Mayra Ruano, que es profesora universitaria y consultora y ex subsecretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Guatemala. Doctora Mayra Ruano, en el caso de Guatemala, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos a la hora de prepararse y responder a las emergencias, desde un punto de encuentro entre los programas de transferencias monetarias humanitarios y los sistemas existentes de protección social? Adelante, gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Voy a responder esta pregunta desde la experiencia de gobierno que he tenido previo. En términos generales, como bien mencionaban mis antecesores, los países de la región pues enfrentamos ese gran desafío del desarrollo sostenible en el área social,
que sigue siendo un tema inconcluso debido a la persistencia de graves problemas sociales que tienen un origen más que todo de causa estructural, vinculados a los sistemas económicos y la ausencia de políticas, ¿verdad?, de protección social. En el caso de Guatemala, la pobreza total aumentó del 51.2 al 59.3 del 2006 al 2014, que son los datos pues, con los que contamos. Esperamos ya este año tener nuestra nueva encuesta nacional de condiciones de vida. Pero lo que quiero recalcar es que también la pobreza extrema en esa misma fecha aumentó del 15 al 23.4. Entonces, con ese antecedente en el país, voy a referirme rápidamente a 5 grandes retos. El primero es el mejorar las coberturas de los programas de protección social. Estos altos índices de pobreza que tenemos hace que grandes cantidades de grupos se vean en esta vulnerabilidad, quienes además de enfrentarse a su día a día de pobreza o pobreza extrema, ante una situación de emergencia, pues los hace doblemente vulnerables. Y eso hace que sea una gran cantidad de personas las que necesitan de la ayuda de protección social y que no alcanzamos a cubrir. El segundo reto, pues ya lo mencionó Miguel Ángel, es la asignación financiera sostenible. Ante una mayor población que debemos proteger, pues también necesitamos un mayor presupuesto. En Guatemala, pues contamos con un Ministerio de Desarrollo Social que es relativamente joven, con 10 años de funcionamiento, pero que con una muy poca asignación presupuestaria. Ya vemos los datos estadísticos del ministerio, que si bien se asignaron recursos para la respuesta ante el COVID-19, aumentaron los beneficiarios de los programas sociales y de transferencias en el año 2020, sin embargo no sucedió así para el 2021. Prueba de ello también es ahora el 9 de febrero se aprobó a solicitud del gobierno un préstamo al BID de $300 millones para el apoyo del programa de la mejora de la calidad del gasto social. Este financiamiento, que es pues fuente de préstamo, tendrá como objetivo fortalecer los servicios de protección social en Guatemala, pero también el registro social de hogares, que con el apoyo de la cooperación se ha quedado en pilotajes, y lo que quisiéramos es hacerlo una realidad como una política pública institucionalizada. El tercer reto rápidamente es para nosotros como gobierno es la descentralización. En Guatemala la toma de decisiones, así como la administración de los recursos financieros, está centralizada. Aunque tengamos datos muy precisos desde el ámbito local, los mismos tienen que irse al nivel central, y pues ahí es donde se toman las decisiones y se asignan los programas, así como la selección de los beneficiarios. En Guatemala, pues el ministerio cuenta con normativas revisadas y validadas, sin embargo, las decisiones de los gobiernos están limitadas en este ámbito de la acción pronta y eficiente. El cuarto reto es la respuesta interinstitucional ante una emergencia. Guatemala, pues contamos con instituciones que son las responsables de hacer esta coordinación. Pues está la CONRED, que en un primer plano coordina todos los ministerios y secretarías, que son las que implementan las políticas públicas en diferentes ámbitos, y con un plan nacional de respuesta que, si bien está bien definido los roles, a la hora de echarlo en la práctica, pues ese es un escenario complejo. Recordemos que es el gobierno el que solicita la ayuda humanitaria. Entonces pueden haber escenarios muy eficientes donde el llamamiento sea muy bueno, pero también hemos tenido escenarios donde no hay llamamiento, ¿verdad? Y por último, aprovechando el minuto que me queda, yo sí quiero mencionar la importancia que tiene la asesoría científica en la toma de decisión. Yo lo considero un reto para toda la región, porque contar con estudios, evidencia científica, pues es algo muy bueno.
Sin embargo, si nosotros esos estudios, esa información como la que estamos presentando ahora, no establecemos ese puente de comunicar la ciencia a los tomadores de decisión o políticos, ¿verdad? Que son los que finalmente toman las decisiones, pues se queda en letra muerta. Solo a manera de reflexión, ¿cuántos de los que estamos aquí, digamos, somos tomadores de decisión o estamos en ese escenario de política pública? Entonces tenemos ese gran reto de hacer puentes entre la ciencia y los tomadores de decisión con información que no sea únicamente dar recomendaciones. A los políticos no les gustan que les den recomendaciones. Yo considero que el gran reto que tenemos desde la academia, donde soy parte ahora, es presentar la evidencia de una forma imparcial, con un carácter prospectivo que le sea útil al tomador de decisión. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Mayra Ruano, desde Guatemala, por esta perspectiva que normalmente no tenemos en las conversaciones entre cooperantes. Colegas, voy a cambiar a inglés, entonces les pido que estén todos y todas en su canal correspondiente de interpretación. So now we're going to move to William Martin, who is the Economic Recovery and Market Systems Technical Advisor for BHA. William Martin, if you could tell us from BHA's perspective, what is the importance of the humanitarian cash and voucher assistance and social protection preparedness when responding to crisis? Thank you. Thank you so much, Lucia, for your question, and thank you, Cal, for hosting this webinar. It's really a privilege to be invited with this panel. So thank you very much for that. Let me start by saying that the Bureau for Humanitarian Assistance within USAID support cash and voucher linkages with social protection systems. And we do whenever the objectives of humanitarian assistance, which is responding to humanitarian needs, align or overlap with social protection ones, which are more geared toward poverty alleviation. And with the climate crisis, we definitely see a change of humanitarian landscape. So we also do recognize the importance of having humanitarian cash and voucher assistance linked with social protection system to be, and this linkage to be considered systematically in preparation or in response to more frequent shocks. We believe it's a key strategy to build and strengthen the resilience of population. This is reflected in the Bureau Early Recovery, Risk Reduction and Resilience Framework, also called the ER4 framework, that you can find on USAID BHA website. Now, more generally, and beyond the humanitarian context, you know, BHA is one agency within the US government. As US government and USAID, we do support social protection, and it is reflected in various strategies, including in the recent President's Emergency Plan for Adaptation and Resilience, also known as PREPARE. USAID also have been invested in social protection since the late 80s and in cash and voucher assistance since 2000. So this is not new for us. And let me illustrate a couple of examples in the region and outside of our engagement in that regard. We had recently engaged, for example, in Ecuador, where in response to COVID-19 and in partnership with WFP, we supported, we reached out a total of about 17,000 households with cash and food voucher to complement the government social protection program. In Haiti, we funded the development of the social protection registry, and WFP facilitated the drafting of the country first social protection policy. Outside of the region, there is a good example of our long-term commitment with Ethiopia, the Ethiopia Social Protection, the Productive Safety Net Program, which is the social protection system. We have been supporting since 2004.
And this has been critical, all this work in preparedness in response to COVID-19, where in 2021, we were able to pivot some of the assistance delivered through the PSNP toward the COVID response through this channel. But also there were some challenges in terms of timeliness and scale, just to expand horizontally the base of the reach of the social protection system. So we also coordinated and delivered humanitarian assistance in parallel of this system. So I think this example is a great example to show the great opportunity of preparedness, but also the limitation, and how nevertheless we can still coordinate and link with social protection systems in place. Now, allow me to just deliver a couple of remarks on the finding of the report. First, there is no doubt, yes, as I mentioned in introduction, that linking humanitarian cash and voucher assistance with social protection should be pursued whenever appropriate. We also, it's definitely, there is no doubt that there is a role for development stakeholder in this agenda. And humanitarian assistance is not there to replace government supporting the population through social protection. And I think we see this linkage very much and this approach very much in the spirit of the humanitarian development nexus, where all these stakeholders have a role. Also, as pointed out in the report, linking cash and voucher assistance and social protection is important. But keeping in mind also the humanitarian imperative. So I think we need to keep flexibility in what we are doing, and that's why I like to talk about linkages with an S, because there are different models to keep this flexibility to prepare, but also respond to humanitarian crisis timely and at scale. Then in terms of, in the report, there is an important point on preparedness and anticipatory action. I think that's important to distinguish what is preparedness from anticipatory action. Preparedness is critical to prepare timely for the response of the crisis. Anticipation is a response prior the crisis hit. I think it's important to keep in mind this difference because layering these different tools, the response or the action prior the needs manifest, is important to make sure we are not distracting life-saving assistance and much needed with limited funding for humanitarian assistance. So I think layering the different instruments are critical. Finally, and that's my last point, I'm very optimistic about the linkages with social protection, with cash and voucher assistance and social protection in the light of the caucus, the Grand Bargain caucus on cash. You might be aware, but the Grand Bargain Cash Caucus, so USAID helped to work to ensure the UN organization represented in the Grand Bargain Cash workstream to endorse a cash coordination model, setting up the structure, the function, the leadership, and the resourcing of cash coordination. And you will notice that the linkage with social protection is built into the DNA of this reform. It is not approved yet by the Interagency Standing Committee, but we are very optimistic, and that's a proposal that was made. So I think that's great. And once approved, we'll see most likely good progress at linking cash and voucher assistance with social protection. So yes, that's it for me. Thank you very much. Thank you so much, William Martin from BHA. Vuelvo al español para decir muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Para cerrar este espacio inicial de presentaciones y antes de pasar a las preguntas y respuestas, tenemos a Humberto Soto de la Rosa, que es oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la sede subregional de CEPAL ONU en México. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos ustedes. Me ha tocado el
el rol de cierre de esta primera sección. Y pues es difícil decir mucho más de lo que ya se ha dicho, pero lo vamos a intentar para ver si podemos contribuir con algunos aportes adicionales. Voy a permitir compartir la pantalla para hacer una breve presentación. La idea es poder tener todo junto. Si pueden confirmarme nada más que se ve, por favor. Sí, la estamos viendo. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues la idea sería presentar un poco cuál es este rol de la protección social ante las crisis y dónde ubicamos la contribución de las transferencias monetarias humanitarias desde la CEPAL. Iniciaría mencionando que, bueno, pues para nosotros la protección social es un tema muy relevante, mediante el cual pues se hacen muchos esfuerzos por garantizar derechos humanos, el acceso a la alimentación, que puede ser mediante transferencias en especie, el acceso a la salud por medio de servicios garantizados de salud, la promoción de la educación con becas o con otros apoyos, el apoyo a la vivienda, la garantía de este acceso por medio de vivienda social, por ejemplo, y pues por supuesto los temas de transferencias monetarias, en particular toda la trayectoria de las transferencias, la tradición de las transferencias monetarias condicionadas en la región. Estos elementos los enfocamos en tres grandes pilares, los ubicamos en tres grandes pilares. La protección social contributiva, que tiene que ver con el tema de la cuestión de aseguramiento, viene de la tradición del aseguramiento. El tema de la protección social no contributiva, en la cual se enmarcan la mayoría de los temas que he conversado, y la parte de la regulación del mercado laboral. Y decir que pues las transferencias monetarias en particular las ubicamos dentro de esta tradición de la protección social no contributiva. Esto es a nivel general. Entonces lo que voy a hacer es en la presentación ir de lo general a lo particular y después regresaré a lo general. En lo particular, cuando uno piensa en el rol de la protección social ante los desastres, y es lo que hemos estado trabajando recientemente desde la CEPAL, pues uno puede trasladar los mismos conceptos que vienen ya plasmados desde la protección social en lo general. Cuando ocurre una crisis, un desastre, un evento desafortunado, pues se pueden dar transferencias de emergencia directas, ¿no? En especie, de alimentos, se hizo, por ejemplo, en el caso del COVID, servicios de emergencia de la salud, tratar de mantener activos los sistemas de educación, con tal vez escuelas temporales. La parte de los albergues puede ser un tema muy relevante y por supuesto vuelven a aparecer aquí los temas de las transferencias monetarias de emergencia. Todos estos elementos pueden llegar a fortalecer esta capacidad de respuesta. Si se tienen instaurados ya de inicio, ya se sabe lo que tiene que hacerse en un contexto de crisis. Reduce entonces la vulnerabilidad porque pues se tiene ya un esquema previo garantizado o bien definido y por ende se refuerza esa resiliencia tan necesaria en estos contextos. Ahora bien, la protección social vista como un componente ya ante las crisis, como una previsión, pues, ante todos estos temas de los desastres, se da permanentemente en su contribución. Antes de una crisis, pues es una función preventiva la que tenemos desde los sistemas de protección social. Estamos planteando pues que existen ya condiciones de vulnerabilidad preexistentes para las cuales estaríamos atendiendo. Si los sistemas de protección social previo a una crisis funcionan bien, las personas van a estar con mayor resiliencia. Por ejemplo, una persona que vive en situación de riesgo para huracanes, si tiene ya una vivienda más con construcción más fuerte, pues va a estar más prevenido para esto. Durante la crisis, que es parte de lo que estamos conversando, los temas de asistencia humanitaria pueden ser relevantes. Aquí estamos hablando de resguardar en el momento de la crisis los derechos humanos de la población, identificar a los afectados. Y después de la crisis tendríamos también un efecto en la recuperación de activos físicos productivos. Ante todo esto, pues surgen algunos retos y desafíos. Por ejemplo, lo que observamos desde la CEPAL es que las transferencias monetarias de emergencia tuvieron un gran impacto en el contexto de la crisis por COVID-19. Ahí se reflejó que realmente son muy relevantes. Aquí en esta lámina pueden ver justamente que el impacto estimado, si no hubiera habido esas transferencias de emergencia, hubiera sido mucho mayor que con las transferencias. Por supuesto que no fue suficiente, ¿no? Y eso también hay que reflexionar, pero eso es tema de otra conversación.
Las transferencias en la región se dieron en 32 países, cubrieron a prácticamente la mitad de la población. Estas transferencias tuvieron a su vez retos y desafíos. Nos enfrentamos en el análisis que hicimos de todos estos programas de emergencia a justamente cuáles eran los principales retos a los que se habían enfrentado en la implementación emergente de estas transferencias los países. Destaco dos de cada uno de los aspectos más relevantes, dos de diseño, dos de implementación. En cuanto al diseño, pues uno de ellos es justamente la identificación, este mecanismo para identificar a los destinatarios como un reto también que puede pasar por desafíos de no discrecionalidad, ¿no? ¿Cómo podemos identificar a las personas en un contexto de crisis donde hay escasez de datos? Y después también cómo ubicarlos específicamente, en este caso ante las restricciones del COVID y de la movilidad. Aquí como respuesta yo les diría que los mecanismos preexistentes, el preestablecimiento de reglas claras objetivas y el uso de mecanismos que ya vienen implementándose desde los sistemas de protección social tradicionales pueden ser la solución. También hay que innovar en estos contextos. Entonces, siempre que tengamos ya en cuenta o previstos estos mecanismos, se va a poder salvar este problema de la discrecionalidad. Aquí reiteraría, y lo voy a hacer muchas veces, que reglas claras implican mejores programas, mejores acciones. El tema de los recursos, por supuesto que es un tema muy importante. Por un lado, el tema de las fuentes de financiamiento. ¿De dónde surgen los recursos para poder implementar estos mecanismos? Sobre todo en un contexto de emergencia donde había reducciones de ingresos, donde lo que estamos observando es que se contraen las economías y hay menos ingresos públicos. Pero también hay un reto en cuanto a la identificación de los montos a trasladar. ¿Cuánto es suficiente? Este es un reto que de hecho ya viene también analizándose desde los programas tradicionales, no solamente de los emergentes. Y ahí la idea es recurrir justamente a estos análisis, a estas recomendaciones o experiencias previas para identificar cuánto se traslada y por cuánto tiempo. Eso me conduce a los temas de implementación. Los mecanismos para trasladar las transferencias en un contexto de crisis no necesariamente son los mismos que en un contexto sin crisis. Aquí tenemos retos, por ejemplo, en el caso del COVID, de aislamiento y una limitada bancarización. Entonces, ¿cómo transferir ese recurso? Y se empezó a innovar también. Sabemos que la inserción ya de la tecnología del teléfono celular con Internet es muy amplia en la región. Entonces, a través de esto, algunos países implementaron mecanismos de pago a través del teléfono celular, del teléfono móvil. Entonces, bueno, hay que innovar un poco en estos retos, pero también revisar los mecanismos que ya han venido utilizándose en contextos tradicionales. Y finalmente, un reto de monitoreo, de seguimiento como tal a las personas, porque ahí también vuelve a surgir el reto de la transparencia. ¿Cuánto tiempo le vas a estar entregando a las personas el recurso? Entonces, bueno, ahí hay que recurrir también a los análisis previos para observar cuánto tiempo tiene que ocurrir. Sin embargo, también destacaría yo que el marco del enfoque de derechos humanos nos plantea justamente también la línea. ¿Por cuánto tiempo? Pues por el tiempo que sea necesario para garantizar o restituir el derecho que está siendo violentado en el caso de una crisis. Esto también tiene que ver con un reto de rendición de cuentas. Insisto, tener reglas claras, tener lineamientos claros, va a servir para poder implementar mejor los programas. Lo que sí creemos es que de todos estos procesos, voy ahora entre lo particular y regreso a lo general, hay que llegar a una institucionalización de estos procesos. Por ejemplo, en el caso de las transferencias monetarias de emergencia, pues lo primero que hay que hacer es articular estas iniciativas aisladas que pueden llegar a existir en los países. Hay muchas iniciativas, desde sobre todo instancias no gubernamentales, desde instituciones privadas, de ONGs, de incluso instituciones de las Naciones Unidas, órganos internacionales. La idea es primero articular estas iniciativas que están aisladas, encontrar los puntos de sinergia, pasar después a un segundo nivel que sería el vínculo con las políticas públicas, lo que ya existe también implementado desde el sector público y encontrar por mecanismos claros cómo se pueden articular todas estas cuestiones. Por supuesto que aquí también hay retos que incluso en el estudio se plantean, retos, por ejemplo, de las reglas, de las legislaciones que a veces hay que modificar para que se pueda lograr estas articulaciones. Y finalmente llegar a un nivel más amplio que es elaborar estrategias nacionales. Estos tres niveles los planteo a nivel
particular de las transferencias monetarias de emergencia, pero también aplican con la protección social en lo general vista como apoyo a un contexto de crisis. Entonces, para lograr transitar Humberto, estos perdón, caminos, sí. solamente si pudiera cerrar para que podamos pasar a la siguiente parte, le agradezco mucho. Sí, muy bien, vamos cerrando. La idea nada más era para presentarles esta última lámina, los desafíos generales que tienen tanto los sistemas de información de protección social como las transferencias monetarias. Son 4 que identificamos como los más relevantes y que se reiteran en el estudio. Una mayor articulación de respuestas, la coherencia entre las respuestas que se hagan, la integración con actores, la coordinación, el fortalecimiento de los sistemas de información para tener mucha mayor claridad de a quién se va a atender y los sistemas de monitoreo y evaluación como temas relevantes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su contribución, Humberto Soto de la Rosa. Bien, veo que tenemos bastante actividad en el chat, en las preguntas y respuestas. Vamos a empezar ahora con una pregunta dirigida a la doctora Mayra Ruano. Queríamos saber qué rol pueden jugar las organizaciones locales en este espacio de preparación para las crisis entre los programas de transferencia monetarias humanitarios y los sistemas de protección social. Sí, gracias. Yo, desde mi punto de vista, desde los gobiernos, las ONGs son un socio clave para una respuesta pronta y más eficiente. Son las ONGs las que en principio tienen a los especialistas y los tienen en terreno. El gobierno, si bien tiene especialistas, no necesariamente están en terreno, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, en Guatemala, pues la toma de decisión sigue siendo centralizada. También considero que son las ONGs las que tienen los estudios, las estadísticas más recientes, inclusive con representación municipal y muchas veces comunitaria. Desde el gobierno no siempre se tiene la estadística con esa precisión. Los gobiernos pues contamos con estadísticas inclusive desactualizadas, con representación únicamente nacional y o departamental. Y eso es bien importante para la toma de decisión. Las ONGs también considero que cuentan por estar en terreno con la confianza, ya tienen un trabajo social previo a la población. Es decir, tienen la confianza de la ciudadanía que muchas veces en algunos escenarios no siempre se tiene la misma confianza con las instituciones de gobierno. Entonces son las ONGs las que pueden servir de puente entre la ciudadanía y digamos, los gobiernos o el acercamiento a las mismas políticas públicas. Y por último, considero que las ONGs tienen mecanismos más rápidos, más flexibles que desde el gobierno tenemos. Y algo bien importante, considero que las ONGs tienen la experiencia en el uso de tecnologías innovadoras que se pueden convertir en política pública, digamos, habiendo un proceso de transferencia y modelaje a nivel de los países. Muchísimas gracias por estas reflexiones y completamente de acuerdo. Si puedo permitirme también hacer un pequeño complemento, los actores locales tienen también esta capacidad de trabajar a lo largo del continuum, digamos, de emergencia y respuesta a largo plazo, ¿no? Y así se articulan los vínculos entre las redes humanitarias de protección social y los sistemas nacionales. Una cosa que se ha mencionado también durante las intervenciones de los panelistas es que los actores locales tienen un acceso a las comunidades que asegura que estas necesidades de los más vulnerables estén identificadas y se trabajen desde el enfoque participativo. Muchísimas gracias. Florencia, desde UNICEF de LAC, había dejado un comentario. Tal vez puedes abrir el micrófono, Florencia, y contarnos. Gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, creo que sí, ¿no? Bueno, Adelante. Gracias.
Bueno, muy rápidamente gracias primero a todos los panelistas por sus intervenciones. Mi reflexión salía un poquito al respecto de las palabras de Miguel Ángel García, de ACH, que muy atinadamente apuntaba a la importancia de entender la existencia efectiva de las redes de protección social en Centroamérica. Y me pareció que sí estaba señalando un aspecto importante de la región, que es la variedad en el nivel de desarrollo de los sistemas de protección social con sus diferentes limitaciones y oportunidades. Y esto me hacía preguntarme y preguntarle al panel si consideramos entonces que entender a fondo las capacidades que existen en los sistemas nacionales de protección social y en los programas de transferencias monetarias que llevan adelante estos sistemas, no es una parte importante de la preparación para emergencia, incluso entre actores humanitarios y en el mundo humanitario, donde no siempre tal vez se mira a este sector con el detalle que podría permitirnos articular el apoyo que estos sistemas necesitan para una rápida expansión. Y lo pienso porque incluso en sistemas que podemos llamar incipientes o de cobertura limitada, se han logrado respuestas, digamos, considerables y esfuerzos que han de alguna forma incluso duplicado la cobertura regular en respuesta a la pandemia, por ejemplo, como mencionaba ahora la exposición de Humberto, en el que la mayoría de estas respuestas al COVID fueron de los sistemas nacionales y duplicaron o incrementaron enormemente su capacidad en tiempo muy corto. Entonces, ¿cómo podemos incorporar a la preparación humanitaria esta mirada quizás en detalle sobre las capacidades que existen en los sistemas? Pero era por ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Florencia, por este comentario y por favor sigan compartiendo sus reflexiones y sus preguntas. Voy a pasar otra vez a inglés. We have a question for William from BHA, and the question is, does BHA support anticipatory and shock response social protection? Thank you. Thank you, Lucia. Yes, that's the ongoing conversation, right, in the humanitarian sector about scaling up anticipatory action or disaster risk finance, and what's the link with social protection. So let me start by saying that USAID has been investing in disaster risk reduction, risk finance, early warning systems, anticipatory and early action for decades. So it's not a new conversation per se, but the conversation now is around, how much should we do anticipatory action in humanitarian assistance? And I think this question is not answered yet, right? And the main reason I think is because there is this tension between humanitarian principles, which are important, right? That's what the framework for our action. And notably, if you take the principle of impartiality, for example, which stand for delivering humanitarian assistance based on needs alone, without any other consideration, that doesn't necessarily align now with delivering assistance prior the needs manifest or in anticipation of the needs, right? So I don't think that's impossible. And again, I think we've proved in the past that we're able to do anticipatory and early action. However, the answer is probably more into the layering of these instruments between the emergency response as we traditionally do, and to what extent we can do anticipatory action. And I think that do apply also for social protection. And yeah, I'll stop there. So layering, I think, is critical on that regard. Thank you. Thank you so much, William, for this very hot topic, let's say. Tenemos un comentario en el chat de preguntas y respuestas de Luis Ángel Jiménez Cárcamo sobre Costa Rica. Luis Ángel Jiménez Cárcamo tal vez puede abrir el micrófono y nos cuenta un poco la experiencia en este país.
No sé si sigue por aquí. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? So- Adelante. Soy funcionario de la Cruz Roja Costarricense en la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo y estaba comentando una experiencia o las experiencias que hemos tenido nosotros en los programas de transferencia monetaria con respecto a la inclusión de personas que no están plenamente documentadas en el país o que están en una condición migratoria irregular y que muchas veces quedan fuera de la selección como beneficiarios de los sistemas de protección social gubernamentales y que posterior a los desastres pues tienen una afectación similar a las personas que están en una condición pues regular. Entonces contaba que por medio de la reserva de fondos para desastres de la federación, los fondos DREF, nosotros hemos logrado en ocasiones posteriores a una situación de emergencia, hemos logrado hacer planes de acción en los que se ven seleccionados y beneficiados estas personas también, que al final tienen una condición de vulnerabilidad aumentada por esta situación de no estar en el radar de los sistemas de protección. Y nos ha funcionado, pues hemos podido apoyar y beneficiar a estas poblaciones. Y últimamente, ahora que estaba oyendo a este compañero William, también estamos trabajando planes de anticipación para diferentes situaciones también, por ejemplo, actividad volcánica, inundaciones, y estamos trabajando también un DREF de anticipación con flujos migratorios mixtos, básicamente. Gracias. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Vamos a pasar a otra pregunta que me gustaría hacerle a Gabino Severino. Desde la perspectiva de la coordinación entre los actores humanitarios que hacen programas de transferencias monetarias y los gobiernos que se ocupan del lado de la protección social, ¿cómo se puede conseguir que las poblaciones más vulnerables, incluso aquellas que se quedan a priori fuera de los criterios de asistencia, puedan ser cubiertas por los mecanismos de asistencia existentes? Gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad de intervenir de nuevo. Sí, tremendísimo reto. O sea, es un debate largo que hemos tenido en la República Dominicana, muy vinculado con el comentario que hizo el colega de Costa Rica, de cómo incorporar sobre todo a poblaciones que no están documentadas. Creo que eso es un grandísimo reto y en este país tiene muchísima pertinencia por los flujos migratorios, principalmente del vecino país de la República de Haití, también por los más recientes flujos migratorios de Venezuela. O sea, no desde la institucionalidad pública no hay ningún mecanismo que permita la inclusión de estas poblaciones en los programas de asistencia humanitaria, sobre todo en los programas de transferencia, porque hay otros mecanismos de transferencias en especie que no son lo que UNICEF y las agencias de Naciones Unidas favorecen, por todo lo que se ha comentado anteriormente. Entonces, el gran desafío que tenemos es parte de la agenda de abordar este tema con la institucionalidad pública para identificar mecanismos viables, efectivos y sobre todo que no creen ruidos políticos para cómo atender, sobre todo en el caso dominicano, población no documentada, que aunque una parte de esa población no documentada es población nacional, pero sobre todo población irregular. Y yo creo que hay sí una oportunidad de trabajar con organizaciones comunitarias, con organizaciones no gubernamentales, que como bien explicó la colega de Guatemala, también tienen un mecanismo, son más flexibles, pueden llegar de manera más directa a las comunidades y pueden ser innovadoras en el uso de tecnología que permita identificar a estas poblaciones. Pero sí, eso es un grandísimo desafío que no solamente concierne a la institucionalidad pública, sino también a los actores humanitarios y también a los sistemas nacionales de protección en situación de emergencia y riesgo. Pero ahí sí hay un desafío
está en la agenda planteado y creo que ahí tenemos una gran oportunidad para seguir trabajando para que nadie se quede atrás y para que estas poblaciones efectivamente que tienen condiciones ya persistentes de vulnerabilidad sí puedan ser incluidas en la respuesta humanitaria en caso de emergencia. Muchísimas gracias, Gabino. Humberto, no sé si desde la CEPAL quiere complementar también algo esta pregunta. Adelante. Sí, yo les diría que desde las mismas encuestas, desde los mismos datos que se tienen disponibles en los países, hay ocasiones en las que ha ocurrido que cuando se levanta la información para captar e identificar, bueno, para captar las características socioeconómicas de las personas e identificar a aquellos que van a ser destinatarios de la política de protección social en lo general, una vez que se identifica este grupo de personas, el resto de información se pierde de alguna manera. Pero muchas instituciones públicas lo que hacen es levantar incluso censos de población. Si resguardamos esa información de los grupos que no están considerados población en este momento que sea atendible de la protección social, pero que son vulnerables porque están allí cerca de las líneas de pobreza, con condiciones similares, tal vez no tan graves, y esa información la tenemos allí. Es mucho más sencillo después, cuando llega una crisis, cuando llega un evento de este tipo, poder ubicarlos, poder localizarles. Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones que podríamos plantear, ¿no? Que los sistemas de protección social mantengan esa información. Y en un segundo momento también, cuando ya se da la crisis, todavía no ha habido una suficiente articulación de los mecanismos tradicionales de protección social con los mecanismos de emergencia. Es importante, de hecho, desde antes de que se den las crisis, que se sienten a dialogar estos dos mecanismos, porque toda la experiencia que tienen los programas de protección social, en este caso los de transferencias monetarias, se puede trasladar para tener fichas cortas de información, de captación de información. Nosotros en la CEPAL trabajamos también con los temas de valoración de los impactos a los desastres. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es recomendaciones en el momento a los países para que levanten fichas cortas de información, porque no las tienen listas. Entonces, si ya la experiencia de un lado te da para generar esos elementos estadísticos de captación de información, pues lo puedes utilizar de una manera más rápida, ¿no? Esto agilizaría los procesos. Yo creo que hay muchos puntos de convergencia entre los programas tradicionales y los programas de emergencia, y como bien dice nuestro colega de República Dominicana, hay que sentarse a afrontar ese reto y discutirlo, pero no en el momento en que está la crisis ya, sino previamente, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a todos y todas por sus contribuciones y sus preguntas. Aquellas preguntas que han quedado sin responder, las vamos a estar trabajando post-webinario para poder compartir las respuestas. Vamos a pasar entonces al cierre. Quería agradecer muchísimo la participación de los oyentes, así como todas las recomendaciones y consideraciones que han compartido con nosotros los panelistas y las panelistas. Y muchas gracias a todos y todas por su tiempo. Adelante, Holly. Gracias. Si podrías poner ahí la lámina, la última lámina. Bueno, como dije a Lucía, también por parte de CALP y todos las participantes, quisiera agradecerles por su participación. La conversación no para aquí, ¿verdad? Sino hay mucho más que viene más adelante. Han visto que al siguiente, acá ahí estamos. El informe está disponible en inglés y español y también los estudios de caso. Vamos a traducir el resumen educativo en francés y al árabe, ojalá en un mes. También hay algunas infografías que quizás son más fáciles para leer. Con menos tiempo, digo, hay unos videos muy interesantes, cortos, uno de 3 minutos, uno de 1 minuto, que podemos ver después de este webinario. En marzo vamos a tener un podcast
uno en inglés, uno en español, con otros expertos sobre el tema. Entonces, miran aquí en este espacio. También lo que está ya disponible en inglés, nuestro toolkit de protección social, vamos a lanzar en español. Y por final, en septiembre por ahí vamos a lanzar una nueva formación en línea sobre protección social y programas de transferencias monetarias humanitarios en español. Y este va a estar disponible para todo el mundo. Van a recibir la grabación de este evento también con el reporte del Q&A. Y bueno, espero que tengan un feliz día y feliz tarde y gracias por asistir. Vamos, muchas gracias. Al final. América Latina y el Caribe es una región con alto riesgo de crisis cíclicas exacerbadas por los efectos del cambio climático. Los gobiernos nacionales de toda la región han utilizado con éxito durante mucho tiempo los PTM como parte de sus programas de protección social. Pero su uso para la respuesta humanitaria es más reciente. La CALM Network comisionó un estudio para mapear y analizar oportunidades para vincular los PTM humanitarios con los programas de protección social existentes para ayudar a las personas a prepararse para las crisis, utilizando ejemplos recientes en América Central, México y la República Dominicana. Este estudio documenta los elementos facilitadores, innovación, adaptación de los programas de protección social para incluir transferencias monetarias humanitarias, colaboración entre los gobiernos y las agencias humanitarias. Desafíos: la existencia de marcos regulatorios limitantes, falta de autoridad de las agencias para el uso de las modalidades de transferencias monetarias para la preparación ante desastres. Retos: coordinación multisectorial, inclusión de los PTM en las fases tempranas de planificación del ciclo del programa. Oportunidades: gobiernos y agencias humanitarias trabajando de la mano, rol clave de los organismos regionales, financiamiento por parte de donantes y gobiernos. En conclusión, las asistencias de transferencias monetarias pueden desempeñar un papel importante en la preparación para las crisis, lo que podría brindar respuestas más efectivas, eficientes y equitativas a las necesidades de las poblaciones. Para obtener más información, visite la página web de la CALM Network.